Hola mis queridos estudiantes y bienvenidos a trabajar nuevamente en nuestro curso Bioestadística. Hoy vamos a estar hablando de los primeros conceptos asociados a los modelos de probabilidades y daremos las bases que nos permitirán avanzar con ellos más adelante. Así que no esperemos más y empecemos nuestro trabajo. Entonces, mis queridos estudiantes, como les decía, hoy vamos a hablar acerca de las variables aleatorias. Primero, ¿qué es una variable aleatoria? Básicamente una variable aleatoria es una variable de tipo cuantitativa. Si lo recuerdan, nosotros habíamos hablado en nuestra unidad anterior acerca de las variables que son de tipo cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas eran cualidades, ¿sí?, que se designaban con palabras, habían ordinales y nominales, y no son esas a las que nos vamos a dedicar, sino que aquellas que se pueden medir con números, ¿sí?, o que pueden ser llevadas a números de una o de otra manera. Entonces, una variable aleatoria es básicamente una variable que es de tipo cuantitativa, o sea, lo que se puede medir con números, sea esta discreta o sea esta de tipo continuo, recordando que las discretas son aquellas que no tienen números decimales y las continuas son aquellas que, lógicamente, sí los poseen. Entonces, aquí tenemos un ejemplo bastante simple, y es que si se está midiendo el IMC de ciertos estudiantes por carrera, entonces el IMC corresponde justamente a una variable de tipo aleatoria, puesto que el IMC es una variable cuantitativa, ¿sí?, y por tanto la vamos a traspasar a una variable aleatoria en este caso, y más aún de tipo continuo, puesto que vamos a estar trabajando con decimales. Si nosotros dentro de la misma encuesta, tal como dice ahí, lo que queremos además es saber cuántos son los integrantes por grupo familiar de cada uno de los estudiantes, en ese caso, esa variable es una variable de tipo cuantitativa también, pero en ese caso una variable de tipo cuantitativa discreta, lo cual hace entonces que tengamos otra variable aleatoria, pero que en ese caso también es de tipo discreta. Una de las características más importantes, sí, en el caso de las variables aleatorias, es que a cada una de esas variables aleatorias nosotros le vamos a asociar su probabilidad de ocurrencia. Así entonces, cada variable aleatoria, sí, va a estar relacionada con una probabilidad, y eso es lo que hace que nosotros podamos empezar a hablar del concepto de función que está ahí detrás, que es un concepto matemático, en el que nosotros relacionamos dos cantidades, ¿sí?, en este caso una variable aleatoria con su probabilidad. Por ejemplo, lo que tenemos aquí. Entonces, si por ejemplo tomamos la variable aleatoria de la que estábamos hablando recién, que era de tipo discreta, en el que dábamos el número de hermanos por cada uno de sus estudiantes, en lo que, por ejemplo, aquí dice que tenemos 0, 1, 3, 4 y 5, donde no hay ningún estudiante que tuviese dos hermanos, sino que hoy tenían 0, 1, 3, 4 y 5. Entonces, nosotros podemos asociar a cada uno de ellos la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, entonces, podemos ver que hay un 10% o un 0.1 de personas que tenían 0 hermanos. Aquí podemos observar que hay un 40% o un 0.4 de personas que tenían un solo hermano. Luego teníamos con 3 hermanos un 0.2 de probabilidad de ocurrencia, con 4 hermanos un 0.2 y con 5 un 0.1. Eso que tenemos ahí tabulado es lo que nosotros vamos a conocer como una distribución de probabilidades, ¿sí?, o también conocido como función de probabilidades, dependiendo del autor, y en general depende de si es discreto o es continuo, pero para nosotros va a ser más o menos similar. ¿Y qué es lo que hace? A cada uno de los valores que toma la variable, que en este caso era el número de hermanos, que era 0, 1, 3, 4 y 5, le asocia su correspondiente probabilidad de ocurrencia, correspondiente probabilidad. En algunos casos, lo que ocurre es que nosotros la probabilidad la entregamos asociada a intervalos, ¿ya? Ya que a veces cuando es continua no es posible entregar todos los intervalos. Por ejemplo, no es posible tener todos los posibles pesos de las personas, así como 70 kilos, 70.15, 70.25, 7 y así. Lo que nosotros asociamos es intervalos, es decir, las personas que pesan entre 70 y 80 kilos, por ejemplo. Y a ese intervalo le asociamos su probabilidad de ocurrencia, que es distinto de lo que estábamos haciendo aquí arriba, donde a cada valor preciso, porque tenemos los valores precisos, le asociamos su probabilidad de ocurrencia, pero eso va a depender
de si estamos trabajando con una variable de tipo discreta o con una variable de tipo continua. ¿Por qué? Porque en uno está presente los decimales y en la otra vamos saltando de números en números enteros. Recuerde eso, ya lo habíamos conversado y ahí está la principal diferencia justamente entre las variables continuas y las variables discretas. Pero básicamente la idea siempre va a ser eso que tenemos ahí. Entonces vamos a recordar algunas de las cositas que estuvimos nombrando en las sesiones anteriores sobre probabilidades. Lo primero entonces, para una variable aleatoria, nosotros vamos a asociar, ya dijimos, la función de probabilidades, que es la que le entrega básicamente la probabilidad de ocurrencia y cumple dos características. La primera y principal característica es que cada uno de sus valores debe ser igual o superior a cero. ¿Por qué? Porque no existen probabilidades negativas. Eso ya lo habíamos conversado en nuestra sesión anterior. Entonces, a cada uno de los valores que nosotros asociemos como probabilidades, ¿se acuerdan? Número de hermanos, probabilidad de ocurrencia, cada una de estas probabilidades de ocurrencia debe ser igual o superior a cero, puesto que no existen probabilidades que sean de tipo negativas, sino que solo positivas, lo cual da que obligatoriamente deben ser iguales o superiores a cero. Y la otra característica importante, que la pasamos por alto en nuestra tablita, pero usted la puede revisar con mucho detalle, es que la suma de todas las probabilidades, ¿sí? De todas las probabilidades que tenemos, debe ser la probabilidad completa, o sea, el total, el 100%. ¿Por qué? Porque si yo tengo todos los estudiantes, eso representa el 100%. Y de ahí es de donde yo voy sacando aquellos que tienen un hermano, ningún hermano, tres hermanos, pero todos juntos representan el 100%, razón por la cual todas sus probabilidades sumadas deben dar 1. ¿Sí? Ese es un detalle importante. Entonces, si nosotros tenemos el caso de una variable aleatoria, tal como dice ahí, que es de tipo discreta, y P es su función de probabilidades, la vamos a asignar con la letra P, entonces lo que se cumple es, lógicamente, que la probabilidad asociada debe ser mayor siempre o igual a 0, y la suma de todas las probabilidades, lógicamente, debe ser 1, que fue exactamente lo que hemos dicho. Y eso usted lo puede revisar claramente en la tablita que hicimos antes. Cuando estamos en el caso de una variable continua, ahí se torna un poquitín más complejo, porque cuando estamos hablando de una variable aleatoria continua, la función que dijimos que se iba a llamar función de densidad se caracteriza primero por ser no negativa. Ser no negativa en matemáticas significa que puede ser positiva o cero, ¿sí? Así que recuerde que el número cero no es ni positivo ni negativo, por tanto es no negativa, solo no toma valores negativos, puede ser cero o números positivos. Y en este caso, si nosotros llamamos f de x a esta línea que va aquí, que es la función de densidad, una función cualquiera, este es un ejemplo solamente, entonces el área bajo la curva de este, lo que está aquí en rosado, debe ser 1, el total. ¿Cómo se calcula eso? Eso se calcula con ayuda de una herramienta matemática con la cual nosotros no vamos a trabajar, que se llama integral. Integral definida en este caso. Y eso es lo que permite es calcular el área bajo la curva. Se puede, no importa cuál sea el dibujo, por lo general uno calcula el área bajo la curva. Pero tiene un sentido. La probabilidad total, o sea, de todos los elementos sumada debe ser 1. Y la probabilidad de todos los elementos sumada va a estar representada por esta área que está aquí bajo la curva. Una variable aleatoria, junto con su función de probabilidades, o bien una variable aleatoria junto con su función de densidad, en el caso que sea continuo, es lo que nosotros llamamos una distribución de probabilidades, o lo que conocemos como un modelo de probabilidades. ¿Y qué es esto? Un modelo de probabilidades es básicamente una función que cumple las condiciones que dimos antes, ¿sí? Que era en todo caso mayor a 0 y que la suma de todos los valores o el área bajo la curva iba a ser 1. Esas son las condiciones importantes, pero que además se ha estudiado. Y entonces se sabe el comportamiento que tiene este modelo y se saben ciertas características sobre él. Y nosotros podemos dar ciertas conclusiones solo conociendo al modelo. Por eso se llaman modelos y por eso son muy utilizados. El más conocido de ellos, de hecho, es el modelo normal. Pero existen otros, y uno muy nombrado últimamente sería un modelo de tipo exponencial. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de modelo con el que estemos trabajando, es justamente las características que vamos a tener, pero la mayoría de ellos ya están estudiados. Existe una infinidad de modelos. Nosotros nos vamos a dedicar a solo algunos de ellos
en particular al modelo normal, que es uno de los más utilizados, pero vamos a trabajar solo con algunos de ellos. Existen muchísimos, muchísimos, discretos y continuos, muchísimos, pero no es nuestro trabajo estudiarlo por ahora. Por ejemplo, aquí dice, aquí tenemos un modelo cuya función es ese que está ahí. ¿Y qué es lo que hace? No importa el valor que usted le asigne a la x, mientras esté entre 0 y 2, esta función lo que entrega va a ser la probabilidad que va a estar dada justamente por x partido en 2. Y ya está. Lo que hace entonces es entregar una forma general de dar la probabilidad asociada a cada uno de los valores de la variable aleatoria. Pues bien, como la variable aleatoria es una variable de tipo cuantitativa, entonces tenemos ciertas medidas de resumen, de las que ya hablamos en nuestro primer resultado de aprendizaje. ¿Sí? Recuerde que teníamos medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición, media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, los cuartiles, deciles, todo lo que usted conocía como medidas de posición. Entonces, dado que nosotros en el primer resultado de aprendizaje aprendimos a hacer esto, nosotros ahora vamos a poder hacerlo de la misma manera con nuestros modelos. La diferencia está en que en lo primero que nosotros habíamos visto, la probabilidad era igual para cada una de las variables. ¿Sí? Para cada uno de los valores que nosotros usamos, su probabilidad era igual. Y ahora no lo será. De hecho, lo vimos en la tabla anterior, y para cada uno de los valores va a ser distinta, o no necesariamente igual la probabilidad. Sin embargo, se ha estudiado para cada uno de los modelos cuál va a ser su media, cuál va a ser su varianza. En general esas dos son las más importantes o las más utilizadas, existen las otras características, pero se han estudiado desde antes. Por tanto, ahora lo que nosotros es podemos obtenerlas e interpretarlas, pero ya no es necesario que las calculemos, sobre todo si conocemos el modelo. Inclusive, si conocemos el modelo, entonces podemos graficar la función de probabilidades o la función de densidad asociada y a contar de él también sacar conclusión. Como hemos dicho entonces, como ahora tenemos el modelo, el cálculo de estas medidas que teníamos como medidas de resumen, ahora depende justamente del modelo. Y el primero que nosotros vamos a utilizar, o el más conocido de todos, es lo que vamos a llamar valor esperado. Valor esperado, también nombrado como esperanza. ¿Sí? Esperanza de la variable. También se asocia la palabra promedio con este. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como valor esperado. Es el valor que nosotros esperaríamos para nuestra variable. ¿Sí? Usted ya lo ha trabajado con anterioridad. Entonces, suponiendo aquí para un estudiante que un estudiante inscribió 5 cursos, cada uno de esos cursos tiene esa cantidad de créditos y cada uno de esos créditos tiene esa nota que está ahí. Usted podría, por ejemplo, haber calculado el promedio directamente, como tienden a hacer la mayoría de los estudiantes, sumando todo y dividiendo por 5. Pero ese no es el caso aquí, puesto que cada uno de ellos debe estar asociado, ¿sí? Debe estar asociado a la probabilidad de cada valor, o al porcentaje que representa del total, puesto que, por ejemplo, podemos observar que el curso 3 tiene 10 créditos versus el curso 2 que tiene 4, por tanto, el que pesa más dentro del promedio del estudiante será el curso 3 y no el curso 4, y no el curso 2. Así que eso es importante a la hora de tener en consideración el cálculo. ¿Cómo lo hacemos para calcular cuál es la probabilidad que tiene cada uno de ellos? Pues muy simple, sumamos el total de créditos, que en este caso serían 8 y 4, 12, y 10, 22, y 8, 30, 36, y vamos dividiendo cada uno de los créditos que tenemos por el curso en el total, que son 36. Si hacemos 8 dividido en 36, veremos que es 0.22, 4 dividido en 36 será 11, y así sucesivamente, asociando el porcentaje, o lo que es lo mismo, la probabilidad. Recuerde, en nuestra clase anterior dijimos que las probabilidades eran porcentajes y que por tanto podíamos pasar de la versión decimal a porcentual indistintamente, y asociamos cada uno de esos porcentajes o de esas probabilidades a cada uno de los cursos. Y así, el promedio del curso entonces será el valor de la nota multiplicado por su probabilidad y todos ellos sumados. Así entonces, obtendríamos el valor de la esperanza. El valor esperado corresponde entonces a cada uno de los valores que toma la variable aleatoria multiplicada por su probabilidad de ocurrencia y todos ellos sumados. Eso entonces es para nosotros lo que entenderemos como esperanza o valor esperado. Ahora, en este caso es simple porque tenemos una variable de tipo discreta, ¿sí? Tenemos 5 valores solamente. Pero en el caso que tuviéramos muchos decimales, como ocurre en los modelos que son de tipo continuo, por lo general, la esperanza va a estar estudiada
y corresponderá a un valor que ya nos han dado. Ahora entonces la moda pasa a ser una cosa un poquitito más interesante. Antes era simplemente el que se repetía más. Ahora, por definición, ¿sí? Es el valor que maximiza a la función de probabilidad. O sea, es el valor que hace que la función de probabilidad sea lo más alto posible o la que tiene mayor probabilidad, básicamente. Y independiente de si es una variable continua o si es una variable discreta, simplemente es aquella que hace que el valor de nuestra función sea máximo, o sea, el valor para el que tenemos la mayor probabilidad de todas. Luego tenemos el valor de la mediana. El valor de la mediana corresponde justamente al valor que divide en un 50 y 50% la información. Por tanto, es el valor que está justo al medio, pero no al medio físicamente, sino que el que divide al medio las probabilidades. ¿Sí? Para allá está el 50% de las probabilidades y para allá está el 50% de las probabilidades. O sea, es el valor que divide en un 50 y 50 a la información, no el valor que está justo al medio. Cambiamos un poquito el concepto, la idea de lo que teníamos. Y en el caso de la varianza y de la desviación estándar, miden exactamente lo que teníamos antes, que es cuánto están lejos o cerca los valores entre sí, pero respecto no de cualquier número, respecto del valor esperado y no de la media aritmética que habíamos calculado antes, porque antes calculábamos la suma de todos los valores y dividíamos el total de datos, y ahora lo que haremos será calcular qué tan lejos o qué tan cerca están todos los valores, pero del que llamamos valor esperado. Lo que antes era la media aritmética para nosotros, ahora es el valor esperado, que recuerden corresponde a la suma de todos los valores que toma la variable aleatoria multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. Y eso entonces es en torno al valor que nosotros vamos a revisar, la varianza o la desviación estándar, que recuerden están relacionados uno con el otro. Y en el caso de los percentiles funcionan de manera muy similar a como lo habíamos hecho en el caso descriptivo, ¿sí? Pero ahora tienen unos pequeños cambios asociados a las probabilidades, pero que vamos a ir trabajando con algunos ejemplos más adelante. Por ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa primero tener muy claro qué es una variable aleatoria, cuál es la función de probabilidades o función de densidad, dependiendo de si es discreto o si es continuo, y las medidas que tenemos asociadas a ella, como son el valor esperado, del que vamos a comenzar a hablar mucho ahora, la moda, la mediana, la varianza, desviación estándar y los percentiles. ¿Cuáles son los que a mí más me interesa que usted debe conocer? Sí o sí, el valor esperado debe entenderlo sí o sí, y además debe entender lo que es la varianza y la desviación estándar. Sin duda alguna, esos son los más importantes para que nosotros trabajemos. Y bien, eso es todo lo que debíamos trabajar durante el día de hoy. Ahora es momento entonces que tú repases los contenidos que hemos hecho durante el día de hoy, apoyado con algunos de los apuntes que van a estar en nuestra plataforma. Por ahora me despido y nos encontramos en una próxima sesión. Que estés muy bien. Chao, chao.